Bueno, muy buenas tardes, le damos la bienvenida desde la Fundación Ricardo Rojas a este nuevo encuentro de Zoom, donde vamos a hablar de autonomía municipal, de presupuesto y control en el ámbito municipal. Y tenemos el placer de presentar a tres amigos, particularmente tres amigos míos, de muchos años algunos, más recientemente la tercera expositora. Pero en primer lugar, vamos a abrir esta tarde con la presentación de Mariano Irigoyen. Mariano Irigoyen es abogado de la Universidad de La Plata y trabaja desde hace tiempo temas de derecho público provincial y trabaja en este ámbito también en el Colegio de Abogados de La Plata en el tema de derecho público provincial y municipal. Así que le damos la bienvenida y arrancamos con Mariano Irigoyen. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a la Fundación Ricardo Rojas, a todos ustedes. Bueno, ya varios nos conocemos de hace muchos años. El tema que nos toca tratar hoy es la autonomía municipal. Cuando hablaba con Verónica y con Facundo, yo les decía, y coincidíamos en una cosa, que me parece que la cuestión de la pandemia ha dejado un poco de lado el tema de la agenda pública, de los temas que hacen el cimiento de la agenda pública. Es decir, ¿me escuchan bien ahí? Sí, bien. Perfecto. Entonces, hola. Bueno, les decía que dejó de lado el tema de la... Esperen que desapareció. Ahí está. Perdón. Dejó de lado, o dejamos de lado debatir muchos temas. Te silenciaste ahí. Hola, ahí está. Ahí, Mariano. Bueno, le decía que el problema que generó la pandemia es que se han dejado de debatir muchos temas de fondo. Digamos, yo muchas veces me pregunto hacia dónde vamos, cuál va a ser el modelo de país que queremos, cuál va a ser la relación entre el Estado y el mercado, muchas cosas que quedaron inconclusas. Incluso el rol que hay entre las distintas instancias de los estados en el sistema federal, o sea, el rol del municipio, el rol de las provincias, el rol de la nación. Fíjense ustedes que estamos discutiendo temas de sanidad, que de repente salieron todos por decretos nacionales, cuando el poder de policía y demás de todo lo que es sanidad y educación es de provincia, los municipios han participado mucho. Es decir, la pandemia ha trastocado muchas cosas, pero considero particularmente que tenemos que plantear y replantear nosotros, los partidos políticos, la agenda pública y no dejar de debatir los temas que todos nosotros venimos debatiendo hace muchos años, como es la cuestión de la autonomía municipal. ¿Qué puso de manifiesto la pandemia en relación al municipio? Puso de manifiesto una cosa que los municipalistas ya conocemos hace mucho tiempo. El municipio es indispensable para el desarrollo de la vida de todos los argentinos. Fíjense hoy, todos nosotros cuando hablamos, como le decía, de poder de policía, de sanidad, tránsito, control de todas las medidas que tienen relación con la pandemia, justamente hasta control de precios, la están llevando adelante los municipios. ¿Qué provoca esto? Yo digo, estos problemas ya venían, la cuestión de la importancia de un municipio venía. La pandemia deja a la vista la importancia que tienen los municipios en el rol del sistema federal argentino. En este contexto, recientemente hubo dos casos que eran los que yo quería tratar y charlar muy brevemente. Habíamos acordado 15 minutos de charla para no hacerlo tan extenso, voy a ser muy breve. El tema de llegar a la autonomía municipal, dos municipios como Castelli y Rivadavia empezaron o están intentando en este momento dictar sus propias cartas orgánicas sin reforma de la Constitución. Yo acá voy a hacer un breve comentario de lo conceptual de autonomía, que todos ustedes lo conocen, veo exintendentes y todas personas que trabajamos en el ámbito de la política y del derecho público. Entonces digo, el tema concreto de autonomía, siempre me pregunto cuál es el concepto de autonomía simple.
el concepto de autonomía que usamos como personas, que sería no focalizado en los temas jurídicos. Yo digo siempre que la autonomía es la facultad de una persona o entidad de obrar según su criterio con independencia de opinión y de los deseos de los otros. Es decir, eso es la expresión de autonomía en términos genéricos, no jurídicos. Es independencia en la decisión, es no estar sometido a la voluntad de terceros. Por supuesto que en el ámbito jurídico no es lo mismo que en el ámbito general de las personas, ¿no? En el ámbito jurídico, o un concepto más ajustado a la cuestión jurídica, podemos decir que la autonomía es la facultad o poder de una entidad territorial, dice, para gobernarse de acuerdo a sus propias leyes y organismos. Acá tenemos el concepto jurídico, es decir, autonomía implica poder gobernarse según sus propias leyes, según sus propios organismos, según sus propias políticas públicas, poder generar de manera independiente y autonómica sus propias políticas públicas. Ahora voy a ir a la cuestión de la autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires, muy breve, porque merece una conceptualización. Es decir, en el año 1994 se produjo una gran una reforma constitucional que incorporó expresamente la autonomía municipal en la Constitución Nacional, a través del artículo 5 y 123. A partir de ahí, cada provincia dicta su propia constitución, dicen estos artículos, conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal, reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Es decir, ¿qué hace la reforma? Toma el concepto de autonomía plena de los municipios, lo incorpora en el texto constitucional y le manda a las provincias a que adecúen sus constituciones reconociendo la autonomía municipal y plantea 4 ejes, que son la autonomía institucional. ¿Qué quiere decir la autonomía institucional? Que los municipios pueden dictar sus propias cartas orgánicas, es decir, sus propias constituciones locales. La autonomía política tiene relación con la posibilidad de elegir sus representantes, sus propios representantes a través del voto popular. Después, la autonomía administrativa, que tiene que ver con todo lo que es la organización de los servicios administrativos, la estructuración orgánica, es decir, tener la independencia y la posibilidad de generar toda esta organización. Y por último, habla de la autonomía económica y financiera, que quiere decir que los municipios pueden manejar todo lo que son sus recursos y disponer como ellos quieren sus recursos. Este último punto, algunos autores lo dividen en dos. En vez de hablar de autonomía económica y financiera, algunos hablan de autonomía económica y financiera, pero yo los agrupo en uno solo para sintetizar. Es decir, concluyendo, a partir de 1994 queda indiscutido que en la República Argentina los municipios son autónomos y que la nación, a través de la Constitución Nacional, ordena a las provincias a que los municipios tengan autonomía y que respeten estos 4 ejes que acabo de mencionar: la autonomía institucional, la política, la administrativa y la autonomía económica y financiera. Ahora paso brevemente a lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Ese mismo año, en 1994, mientras se estaba votando esta reforma constitucional tan importante en la provincia de Buenos Aires, si bien estaba previsto la incorporación de la autonomía municipal en nuestra provincia, a último momento no se modificó y no se reconoció en la Constitución la autonomía municipal. Nosotros nos seguimos regulando por viejas normas, como la Ley Orgánica Municipal, el Decreto 2980, la Ordenanza General 267, todas normas que lo tienen al municipio encorsetado, encerrado, que vulneran justamente la autonomía municipal. Es decir, si ustedes me dicen hoy, ¿qué pasa con los municipios? Lamentablemente en la provincia de Buenos Aires no está reconocida en la autonomía municipal, en las normas, ni tampoco culturalmente nosotros ejercemos la autonomía. ¿Qué quiero decir con esto culturalmente? Y acá tengo exintendentes que me están mirando porque quiero que compartimos el criterio. Culturalmente me refiero a que nosotros cuando trabajamos en los municipios, un concejal, un intendente, yo, o sea, me incorporo en este error, ¿no?
siempre vamos a la provincia a confirmar nuestros criterios. Es decir, yo soy concejal y pienso de determinada manera y voy al Tribunal de Cuentas, voy a Asesoría de Gobierno, voy a la justicia. Siempre necesitamos una confirmación de los organismos superiores de la provincia. Ojo, no digo que esté mal tener buenas relaciones y relacionarse con el Estado provincial y nacional, pero una cosa muy distinta es estar siempre con esa necesidad de reconfirmar nuestros criterios locales con instancias de gobierno superior. Y esto lo veo como una cuestión cultural que hace o que hacemos en el ejercicio de la autonomía. Para redondear, voy a hacer un breve recuento histórico, que seguramente también todos nosotros como radicales lo conocemos. Ustedes saben que el radicalismo siempre ha peleado y hemos luchado mucho por la cuestión de la autonomía municipal. En el 87, bueno, estuvo el Congreso Juan Bautista Alberdi, que se sacaron dos libros muy interesantes que hablan sobre el tema de la autonomía, se proponía la modificación de la Constitución. En 1997-98, cuando estaba durante el gobierno de la Alianza, más o menos al principio, se conformó una comisión bicameral de reforma de la Constitución y se hizo un proyecto muy interesante de reforma integral de la Ley Orgánica Municipal, que reconocía al municipio como una entidad natural, autónoma, con autonomía, y también se proponía la reforma de la Constitución. Tampoco ese proyecto salió. Después salto un poco, en el año 2010 tuve la posibilidad de constituir una comisión que se armó en el Senado sobre reforma municipal, que proponíamos a través de ley otorgar la posibilidad a los municipios para que dicten sus propias cartas orgánicas, sin reforma de la Constitución. En el año 2011, cuando estaba el doctor Sosa, bajo el gobierno de Scioli, salió la Secretaría de Asuntos Municipales y también empezó a impulsar el tema de la reforma integral de la Ley Orgánica y reforma de la Constitución. Todos estos intentos que yo menciono son algunos, hubo muchos más intentos de reforma. De hecho, ayer estuve en la reunión de Asuntos Municipales en el Senado de la provincia. Hay actualmente un proyecto que propone la reforma de la Constitución. Pero a lo que voy, que con este tema, como les decía al principio de la pandemia, salieron dos municipios, particularmente el municipio de Castelli y el municipio de Rivadavia, por dos vías jurídicas diferentes, a proponer la autonomía municipal. De dos maneras diferentes. Uno, Castelli propone dictar su propia carta orgánica. Paralelamente presenta una declaración de inconstitucionalidad ante la Corte de la Nación y manda la carta orgánica a los concejales para que aprueben esa carta orgánica. El camino de Rivadavia es diferente, para mi gusto es más atinado. El camino de Rivadavia, ¿qué hace? Agarra y hace una ordenanza, que sería lo mismo que una ley, porque las ordenanzas tienen carácter naturaleza jurídica de ley por el artículo 77 de la Ley Orgánica. Entonces solicita que se llame una convención constituyente y que sea esa convención constituyente la que dicte la Carta Orgánica Municipal. Voy a resumir. Hice un pequeño resumen de lo que pasó más o menos del 87 a la actualidad, muy resumido. Y yo digo, caminos para llegar a la autonomía se han planteado diferentes. El ideal, el que todos esperamos, el que jurídicamente es indiscutido, es la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, ajustándose a lo que dice la Constitución Nacional de 1994. Otro camino, que fue el que planteamos en el 2010, fue otorgar el poder constituyente a los municipios a través de una ley provincial, lo cual es muy discutido, si un legislador tiene competencias o no de otorgar poder constituyente a los municipios, lo cual creemos la verdad que no. Y el tercer camino, que es directamente que los municipios empiecen a dictar sus cartas orgánicas sin que haya ni modificación de la Constitución de la provincia, ni modificación de ninguna ley provincial. Es decir, que los municipios, como están haciendo
o intentando hacer, ejerzan su poder constituyente originario, porque el poder constituyente reside justamente en el pueblo, ejerzan ese poder, dicten sus cartas orgánicas, y bueno, y si alguien hace un planteo judicial, esperar a ver qué pasa en la justicia. Redondeo con este tema, y como a manera de conclusión, estos son los caminos que se han dado para llegar a la autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires. Hablando con los concejales de Castelli, quizás haya alguno de ustedes que haya hablado también, pero bueno, son cuestiones, digamos, vinculadas a lo técnico, a lo político y posturas, me concluíamos que sí, que jurídicamente, realmente el municipio de Castelli, que haga por ordenanza o que intente hacer a los concejales dictar una carta orgánica, es ilegal, porque tendrían que ser convencionales locales, como son en la provincia o en la nación. Pero yo como conclusión digo, a todos estos caminos prefiero decir que sí, abrir el debate de la autonomía municipal y modificar las cuestiones jurídicas. ¿Por qué tomo el caso de Castelli como una cuestión de importancia? El caso de Castelli, cuando lo hablamos políticamente, tenía un trasfondo interesante, que había o existió una reunión anterior entre nuestro actual gobernador y el intendente, y el gobernador apoyó esta línea jurídica, digamos, dictar su propia carta orgánica y salir con paralelamente una acción judicial en la Corte de la Nación. No digo que esté bien, digo que me parecería interesante que salgamos todos, los que estamos vinculados directa o indirectamente en la política, a decir que sí, vamos a debatir la cuestión de la autonomía, busquémosle la mejor forma jurídica, aunque no sea la reforma de la Constitución de la provincia, busquemos alternativas para poner nuevamente en el tapete, digamos, la cuestión de la autonomía, que es importante siempre, no solo en pandemia, como decía al principio, porque el municipio es importante en temas sanitarios, es el controlador, bueno, desde control de precios, temas sanitarios, control de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. El municipio no solamente es importante en pandemia, el municipio es importante los 365 días del año en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, le dejo estas conclusiones, muchas gracias por la atención, y le paso la palabra a Facundo, que creo que es el que sigue en este... Déjame, Mariano, que lo presente a Facundo, pero antes le tengo que pedir Bien. 1000 disculpas a todos los presentes y hacer una aclaración. Este evento no solo es de la Fundación Ricardo Rojas, más allá de que yo pertenezca a la Fundación Ricardo Rojas y estemos usando el host de la Fundación Ricardo Rojas, sino que es un evento coordinado con la Fundación Sergio Karakachov. Así que le damos las gracias y la bienvenida desde la Fundación Ricardo Rojas y la Fundación Sergio Karakachov. Por eso les pido 1000 disculpas, que te quería hacer esta aclaración. Ahora sí, Facundo Rodríguez. Facundo Rodríguez es licenciado en Economía. Además es compañero mío en la GN. Pero yo creo que los tres exponentes de hoy, los tres expositores de hoy, tienen una característica, que es que combinan una muy elevada capacidad técnica con una militancia política partidaria muy profunda y muy comprometida. Dos elementos que nos enriquecen, y siendo además tres jóvenes como son, nos dan la perspectiva de futuro. Así que nada, con esta introducción, por supuesto que esto le cabe a los tres, son tres jóvenes brillantes de nuestro radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Facundo Rodríguez, adelante, por favor. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Bueno, ya no tan jóvenes en mi caso, te voy a decir, ya las canas me están pintando. Pero bueno, siempre es un gusto estar acá con ustedes, con radicales de la provincia. Somos todos conurbanos, los conozco más o menos la mayoría. Sabemos lo que cuesta militar. En mi caso, por ahí ya no estoy tan presente como hace años, ya estoy viviendo en Capital. Pero obviamente que nada, me formé militando ahí. Ahí la veo a Mónica Mastandrea, que me corregionaria del distrito. Así que bueno, gracias por escuchar hoy. Y bueno, el tema municipal, la verdad que yo mucho ya no estoy siguiendo, como les había avisado antes de la reunión. En una época había hecho indicadores para hacer los municipios y demás. Pero bueno, les quiero dar mi impresión mínimamente de lo que me parece que deberían avanzar en materia de presupuesto los municipios
por lo menos de la provincia, y un poco lo que está pasando con respecto a la pandemia, ¿no? Principalmente les quiero dejar esta idea que me parece que es importante, al menos para mí, que es que en esto que está pasando, lo que nosotros conocemos como economía, la definición de economía, está cambiando, ¿no? Algunos economistas por ahí lo van tirando, no se juegan mucho a definirlo, pero algunos ya lo están mencionando. El concepto de economía que tenemos hoy es muy distinto del que formó o pensó Aristóteles, ¿no? Aristóteles pensaba la economía como el cuidado de la casa y la preservación de la casa. Él la denominaba oikonomía, a esa economía, que tenía que ver, obviamente, con una mirada desde la mujer, porque la que se encargaba en ese entonces de la administración del hogar era la mujer, y él pensaba que la economía tenía que ser eso, el cuidado de la sociedad, de la casa, desde el punto de vista de la administración de una mujer, y hacía mucho énfasis en ese sentido, y ese concepto incluye, inclusive, a todo lo que es el medio ambiente, ¿no? Obviamente que él reconocía el comercio, eso se llamaba crematística, que era el arte de hacer los negocios, el arte de enriquecerse, pero nunca la crematística podía estar por encima de la economía. Obviamente a medida que fue evolucionando la sociedad, el comercio se fue desarrollando, y de alguna medida el mercado, ¿no?, se quedó con el concepto que conocemos como economía. Pero si hoy miramos, lo que está pasando es que un simple resfrío ha hackeado al mercado, ¿no? El mercado está hackeado, no podemos hacer los intercambios que necesitamos. Entonces eso complica mucho, ¿eh? Pero el mercado en sí es un sistema de asignación de recursos, como hay un montón de otros sistemas de asignación de recursos, y es por eso que vemos que el Estado de alguna manera empieza a cumplir esa función. Así como está el concepto de mercado, también está el concepto de producción. Para que a ustedes les parezcan raro, el concepto de producción para la sociedad es prácticamente nuevo, ¿eh? Empezó a partir del siglo XV y XVI, la sociedad empezó a concebir lo que es la producción. Antes se pensaba que todo lo que nos daba la naturaleza había que administrarlo y repartirlo de forma tal que la sociedad pueda seguir subsistiendo. Entonces acá hoy hay una diferenciación entre mercado y producción, y creo que es importante empezar a tenerlo en cuenta. En la medida que esto siga sosteniéndose en el tiempo, digamos, no podamos salir de la cuarentena, esto va a ser más evidente. Y de alguna manera, si empezamos a mirar, hoy hacemos nuestras microvisiones respecto a lo que está pasando, vemos que por ahí asistir a dar clases toda la semana a la universidad no sería necesario, ¿no? Que habría que gestionar con tecnología y yendo a la universidad. Empezamos a ver que por ahí estamos produciendo por encima de lo que realmente necesitaría la sociedad. Y también en este sentido vemos una mayor intervención del Estado. Vemos que el Estado está llevando alimento a muchas personas, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, y eso hace inevitable que pensemos que el Estado que se viene es un Estado, la economía que se viene es una economía con mayor intervención estatal, ¿eh? Y ahí va a haber un equilibrio importante entre un Estado por ahí con mayor intervención y un Estado democrático, ¿no? Estas son las cuestiones vitales. Bueno, en materia de presupuesto, si uno tiene que pensar el Estado que se viene, tendríamos que pensar un Estado eficiente, ¿eh? Y esto es muy distinto a un Estado que únicamente se designa a administrar alimentos y planes sociales. Necesitamos un Estado que pueda llevar hacia adelante las nuevas innovaciones tecnológicas. Pero para hacer eso, el Estado mínimamente necesita presupuestar bien, necesita informar bien ese presupuesto en todos sus niveles, a nivel nacional, provincial y municipal. Y todos los de la provincia sabemos que eso en la medida no sucede, ¿no? Yo soy crítico de la gestión del PRO, pero lo cierto es que el PRO, a través de un sitio que se llama el Sitio del Ciudadano, hace una apertura importantísima del presupuesto nacional, que hoy, si bajamos los datos a hoy, está todo el presupuesto nacional discriminado por todas las partidas a tan solo 4 o 5 días, ¿eh? Ahora, si vamos a la provincia de Buenos Aires, esa innovación no se dio, y si vamos a la municipio, sabemos lo complicado que es conseguir los datos presupuestarios de los municipios, ¿no? Prácticamente no hay ni existen. Entonces, de alguna manera, yo lo que quiero dejar es algunas visiones por donde tienen que ir el presupuesto y en qué cuestiones debemos modificar, no solamente porque debemos ser un Estado más eficiente, sino porque de alguna manera las nuevas generaciones nos van llevando a esto. Así que les voy a compartir mi pantalla para hacerle más rápido la presentación, y que sea lo menos aburrido para ustedes. Vamos acá. Bueno, si ustedes me preguntaran qué ejemplos tendría a seguir en términos presupuesto del municipio, para mí, Tandil, y aclaro que yo con Lungi nunca milité ni soy amigo, me parece que Tandil es un ejemplo a seguir. Yo lo vengo haciendo hace muchos años.
es un municipio, ¿ven la pantalla ahí ustedes? Yo estoy hablando. Sí, bueno. Bueno, el municipio de Tandil, en su página web, muestra distintos estados de la evolución de las cuentas públicas. Por ejemplo, tiene informes respecto de la cuenta de ahorro e inversión, acá es donde se muestra cómo se está gastando, ¿no? Todo el gasto. Tiene también informes respecto de los recursos, tiene informes respecto de los gastos. Los mismos están muy actualizados, creo que no tienen, están a tres meses, no creo que mucho más que eso. Tiene también el informe de disponibilidades, tiene el informe de evolución del activo, de evolución del pasivo, tiene un informe sobre la situación económica financiera del municipio, ¿no? Bueno, la verdad que en estos últimos años varios municipios, de alguna manera, han ido copiando un poco esta gestión que ha hecho el UNGRI respecto de los informes presupuestarios. Por ejemplo, en La Matanza vemos que han ido avanzando, ¿no? En municipios como San Miguel, Tigre también. Bueno, hay varios municipios que han empezado a mostrar, cuando antes prácticamente no mostraba nada, y todavía hay otros que todavía no presentan ningún tipo de información. ¿Qué es importante entender? En presupuesto siempre todo el mundo me pide que les mire los datos de presupuesto, pero cuando se está elaborando el presupuesto. Y en realidad cuando se elabora el presupuesto no es lo importante. Acá está Ricardo, que fue el director de legales de la AGN, y sabe muy bien que lo importante es la ejecución presupuestaria, es decir, en la forma que se está gastando y lo que está haciendo el gobierno. Si uno tiene muy en claro y hace un seguimiento de eso, cuando tenga que ir a la elaboración del presupuesto, obviamente que ese trabajo es mucho más fácil. Pero es muy difícil empezar desde la elaboración, empezar a interiorizarse desde la elaboración presupuestaria. Ahora, mi crítica a Tandil, ahora vamos a una crítica al UNGRI, ¿qué es lo que estaría faltando? Bueno, lo que está faltando ahí es una base de datos en Excel. Es la apertura total de los presupuestos. Si bien esto era una avanzada, hoy en día ya no se concibe. Y les voy a decir por qué. Miren, yo tengo a mi sobrino que tiene 11 años. A los 3 años no sabía ni leer ni escribir, pero agarraba la tablet, apretaba el micrófono y sabía buscar. Entonces las nuevas generaciones, todo esto que para nosotros nos vendría bárbaro ya tener, no lo conciben, son la generación del Big Data. Cuando ustedes les muestran un informe de esto, van a decir, no me des el informe, dame la base de datos. Somos la generación, somos los millennials. Agarramos un Excel y lo sabemos manejar, agarramos una base de datos y lo sabemos manejar. Entonces es importante, inclusive para nosotros mismos de la política, concebir que hay cambios que se vienen y no nos podemos quedar por detrás, y tenemos que empezar a entender que son tecnológicos, y que si bien le podemos exigir esto, hoy en realidad lo que necesitamos es la apertura de los datos, de forma tal que no solamente podamos controlar, sino que también se puedan hacer trabajo de investigación, que se puedan aportar algún otro conocimiento a lo que ya tienen los municipios y la provincia también. Entonces, a mí me parece importante eso, entender en el momento tecnológico en el que estamos, y que esto necesariamente tiene que venir. Que obviamente sabemos que no dan esa apertura de datos, que no le dan tampoco los accesos al RAFAM, ¿no? La mayoría siempre me pregunta esto, si hay en algunos municipios sé que se están peleando, están pidiendo. En Morón creo que la anterior gestión, estaba Javier Argolo ahí, que no sé si está por acá, que bueno, habían generado claves para los distintos concejales. Bueno, eso de a poco ya, digamos, es inevitable hoy tener que andar peleando por una clave del RAFAM, es inentendible, ¿está bien? Es un poco ignorante, digamos. Entonces, me parece que eso es importante que lo tengan en cuenta. Luego, para los que no están muy interiorizados, ¿no? Entender que el presupuesto de alguna manera tiene 4 etapas clave, que son la elaboración del presupuesto, como le dije, la aprobación del presupuesto y la ejecución del presupuesto. Y por último, obviamente, esta ejecución presupuestaria se aprueba en los consejos deliberantes, ¿no? O sea, primero se elabora el presupuesto del año que viene, y luego se empieza a gastar ese presupuesto, y por último se termina ejecutando. Entonces, hay que tener bien en claro, es entender eso, ¿no? Las distintas etapas presupuestarias. Y luego también entender que cuando hablamos de presupuestos, hay que entender en qué base estamos hablando. Uno puede dar los datos base caja o base de vengado. ¿Base caja qué es? Bueno, si yo le pedí a Ricardo que alambre todo Malvinas Argentina para que no entre nadie de los otros distritos, ¿no? Eso salió $1.000.000 de pesos, viene Ricardo, terminó de hacer la obra, le pago, entonces base caja es $1.000.000 de pesos.
Ahora si viene Ricardo y yo no le pago, base caja es 0, pero base de vengado son 1.000.000 de pesos, porque él ya hizo el servicio, ¿no? Y obviamente esa diferencia entre base caja y base de vengado, lo que me da es lo que se llama como deuda flotante, ¿eh? Es la deuda que queda ahí impaga, que por lo general se encuentra la mayor parte de la deuda con proveedores. Eso no es deuda pública, simplemente es deuda flotante. Bueno, desafíos hacia adelante. Bueno, las bases, ya les dije que es importante empezar a tener una base online. Yo les quiero dejar acá, a ver si la tengo. Fíjense, para que entiendan de lo que estoy hablando. Les paso acá por el Zoom. A ver. Acá me salí de compartir pantalla. Un segundito. Bueno, se complica. Ahí les paso las bases de datos de la ciudad de Buenos Aires para que vean todo lo que estamos hablando. Se las pasé por el chat. Que es esta web que van a encontrar acá. Acá están todas las bases de datos de Cava. Es un Excel, no es nada complicado para que vean que no estamos hablando de grandes cosas. Cuando les mostré los informes que está mostrando en la página de Tandil, también son informes que no requieren gran tiempo de elaboración. Es un solo clic y ya sale el informe predeterminado. Entonces, cuando se piensa en presupuesto, por ahí piensan que es muy complicado. Y miren, hoy está todo sistematizado. En la provincia existe el RAFAM, que es un sistema que es un primito de un sistema mayor, que es el CIDIC, que lleva todas las cuentas nacionales. Así que bueno, tengan en cuenta eso. Y por otra parte, obviamente, dentro de esa agregación de la base, nosotros podríamos pedir, como están viendo por ahí la base de Cava, pedir el presupuesto por jurisdicción, pedir el presupuesto por inciso, por función, por finalidad, programa presupuestario, la ubicación geográfica. Todas esas variables son sumamente importantes cuando uno realmente quiere hacer un análisis en materia presupuestaria. Bueno, publicación de los datos. Bueno, no solamente es importante la base presupuestaria, también es importante conocer la base contable. Y a veces machear entre esas dos bases para entender un poco lo que está pasando. Obviamente que esto ya es algo un poco más técnico, mucho más complicado, pero la base también contable de alguna manera debería estar en forma online, por lo menos la de los últimos años, que ya se hayan estado ejecutadas y aprobadas. Bueno, tesorería, las órdenes de pago. Bien, las órdenes de pago es muy fácil publicarlas en una web, y el plan de cuenta de las órdenes de pago también. Esto también hay que empezar a mostrar y hay que empezar a exigir que los municipios empiecen a presentar, ¿no? En materia de crédito público es todo lo que es deuda pública. Bueno, por lo general los municipios no tienen grandes problemas de crédito público, los municipios de la provincia de Buenos Aires, la mayor parte de la deuda la tienen con la provincia, pero también obviamente deberían mostrar esa deuda que tienen con la provincia de forma clara y sencilla. Y algo sumamente importante, me parece que es también empezar a ver y analizar todos los que son los proyectos de inversión. Digo, si tenemos que pensar de en qué manera vamos a reactivar la economía, a nivel nacional, a nivel provincial y municipal, entender los proyectos de inversión, es decir, saber en qué vamos a invertir, en materia sanitaria, en materia hospitalitaria, es sumamente importante. Entender qué créditos son los que hemos tomado para eso, cómo se fue gastando, cuáles son las distintas etapas. Bueno, eso es sumamente importante. A nivel nacional existe lo que es el VAPIM, donde si ustedes buscan algún dato respecto a algún municipio lo pueden encontrar, pero van a encontrar, o sea, el gasto nacional destinado a una obra en el municipio, y no encontramos los datos del gasto provincial o del propio municipio. Entonces, es importante empezar de alguna manera también exigir a los municipios esta información, o nosotros mismos de alguna manera empezar a mapear qué es lo que tenemos en nuestro municipio. Bueno, otra cosa que no se ve en los municipios tampoco son las metas trimestrales, ¿no? Las metas es, por cada programa presupuestario que hay, tiene que dar distintas metas, se van poniendo objetivos, y esas metas deben estar también publicadas. Bueno, difícilmente algún municipio
la tenga, y difícilmente creo que cuando elaboran el presupuesto lo hagan pensando en las metas que van a cumplir. Bueno, esto también denota que desde el punto de vista del presupuesto y de la ejecución falta bastante eficiencia, ¿no? Acá hay mucho trabajo para hacer, e inclusive para evaluar la evaluación de los programas presupuestarios. Tienen una implicancia bastante importante, distintas formas de mirar cómo se va a analizar eso, que va desde algunas formas muy sencillas de administración, buscando la famosa 3C, que son economía, eficiencia, a análisis ya más estadísticos o incluso econométricos. Pero para eso necesitamos obviamente las metas, saber las metas que había en el presupuesto y cuáles son las metas que finalmente se lograron. Bueno, si ustedes encuentran un municipio que muestre las metas, va a ser suerte. Por otra parte, es importante también empezar a tener muy bien claro la base de indicadores de riesgo fiscal. ¿Esto qué es? Bueno, es un set de indicadores en función de la situación financiera del municipio, de la capacidad de repago de su deuda. También deben ser públicos, y si no son públicos, acá es importante empezar a seguirlos, ¿no? Porque hoy me preguntan a mí, mira, ¿cómo están los municipios? Y vamos a mirar y vamos a mirar, más o menos, la nación está mal, la provincia también, acá no hay información que nos permita realizar eso. Acá me está escribiendo. Hace varios años, creo que como, sí, antes de que asumiera la gestión de Macri, yo había hecho un informe, el gobierno de Scioli había puesto en un PDF todas las cuentas de inversión de los 236 municipios, lo había bajado, y eran 3 años, y había hecho indicadores para todos los municipios, y a partir de eso podíamos observar más o menos cuáles eran los municipios con mayor riesgo. Bueno, hoy esa información ya no está disponible, no está, deberíamos exigirle a la provincia, a los municipios que la vuelvan a poner, y en todo caso deberíamos nosotros prepararnos para hacer algunos indicadores de ese tipo. Inclusive ahí a mí me parece importante que haya una mirada del comité de provincia de esto, ¿no? A ver, estas son algunas cuestiones que a mí me parecen fáciles o simples, pero entiendo que por ahí para el resto no, y es por eso que por ahí debería haber, ¿no?, alguien o algún equipo del comité de provincia que esté acompañando esto. En mi caso yo ya municipios no estoy siguiendo, pero sé que hay un montón de concejales, hay contadores, hay mucha gente que labura en esto, y deberían armar un equipo que labure en estos temas y hagan un seguimiento. ¿Por qué? Cualquier riesgo que tenga este municipio, el que va a terminar asumiendo la deuda va a ser la provincia. Entonces, que la propia provincia, la propia oposición de la provincia, no haga un seguimiento de estos riesgos, es un tema importante. Tenemos que saber cuál es el impacto de estas contingencias en las cuentas públicas de la provincia. ¿Y cómo no la vamos a ver para los municipios? Lo mismo. Tenemos que también empezar a analizar cuáles son los municipios que no están gastando. El otro día no, hace un par de meses me junté con la gente de Gustavo Barresi, que está Gustavo por ahí, creo, y hicimos algún análisis respecto del presupuesto de La Matanza, y veíamos que La Matanza tenía plazos fijos y no gastaba. Creo que eran alrededor, un monto importante. Les quiero mentir, pero no sé si no era el 25% de lo que tenía, lo tenía metido en un plazo fijo. Y uno va a La Matanza, no hace falta viajar, ya sabe que en La Matanza faltan veredas, faltan mejoras en los hospitales, faltan mejoras en las escuelas. Bueno, creo que hay una gran cantidad de demandas sociales en La Matanza y no podemos permitir que haya un plazo fijo, ¿está bien? Y más, en ese momento éramos incluso gobierno, digo, desde el propio gobierno de la provincia tendrían que haber acompañado a los correligionarios mostrándole esta deficiencia. Entonces vuelvo de vuelta sobre esto, ustedes son todos militantes, son gente que viene hace años, que les estoy explicando esto, la mayoría ya lo sabe, pero llamarle la atención sobre esto, ¿no? La necesidad de que el comité de provincia arme y haga un seguimiento y acompañe a los municipios en este sentido. Y no puede ser que alguien del comité de la provincia no tenga acceso al RAFAR y pueda bajar la información para los amigos. Digo, para los amigos de los municipios sabemos lo que nos cuesta ir al municipio a pedir la información. Cuando somos minoría, la mayoría de los pueblos, sobre todo en el conurbano bonaerense. Entonces, necesariamente necesitamos que esto lo haga el comité de provincia y empiece a hacer un seguimiento de estos temas. No solamente porque va a tener un impacto en la provincia, sino porque también los correligionarios de los municipios lo necesitan. Bueno, obviamente que si hay un bloque de concejales también tendrá que acompañar ese sentido. Bueno, en gran medida las cuentas públicas uno las mira
analizando por un lado los ingresos y los gastos. El presupuesto es algo sumamente fácil. Es sumar, es eso, sumo resto. ¿Cuánto me ingresó? ¿Cuánto gasté? Si me ingresó más de lo que gasté, entonces la buena administración haría que yo esos recursos los ponga en algún lado para que me den algún rendimiento. En algún plazo fijo, en alguna acción, en algún bono. Obviamente que no sea como el caso de La Matanza, que tiene un montón de demandas sociales y no las atiende. Pero si yo tengo todas las demandas satisfechas y me quedan recursos, lo lógico sería que lleve esos recursos a una aplicación financiera. Es decir, que si acá tengo ingresos mayores que los gastos, eso va acá. Nosotros lo denominamos por debajo de la línea. Nosotros tenemos ingresos menos gastos, el resultado fiscal. Entonces, mira, tengo déficit o superávit. Y bueno, si tengo superávit, eso es lo que lleva a una aplicación financiera. Y si gasto más de lo que ingreso, tengo que financiarlo con deuda. Como ya sabemos todo el argentino, cuando gastamos más de lo que tenemos, eso conlleva un endeudamiento anual. ¿Está bien? Entonces, es importante esquematizarse en ese sentido. Ingresos, gastos, resultado fiscal, aplicación, endeudamiento. Eso es algo que ya todo el mundo deberíamos tener incorporado cuando hablamos de presupuesto de nuestros números en el municipio. En los gastos, bueno, a mí que me parece importante, como puntos críticos, por experiencia, laborando con muchos de ustedes, inclusive en estos temas, es bueno, la contratación de servicios públicos. Creo que ahí es un tema importante, un tema, bueno, básicamente de la recolección de residuos, es un tema. El tema transferencia, ¿no? Este es un punto importantísimo. Más allá de la cuestión de cómo se gasta, ¿no? Estas transferencias que se hacen muchas veces a los clubes, a los centros de jubilados, a la ONG, es entender para nosotros como políticos a dónde está llevando plata el municipio y dónde obviamente no nos va a dar bola, ¿no? Yo tuve un caso hace muchos años, habíamos traído a Ricardo cuando fue candidato a gobernador en un centro de jubilados, y luego de eso el centro de jubilados tuvo problemas, y también tuvimos problemas para llevarlo a Ricardo a distintos lados. Obviamente, ¿por qué? Porque el municipio, vía transferencia, va comprando voluntades. Y las ONG, durante la gestión del kirchnerismo, se han multiplicado como conejitos. Entonces ahí vamos a encontrar sin nada, digamos, sin ningún plurito, ONG, Evita con Todos, La Jaureche, digo, son claramente ONG políticas, es para la política, no es que están prestando algún servicio a la comunidad. Entonces, es importante empezar a mirar las transferencias. ¿Qué es transferencia? Me olvidé decirles, porque para los que no saben, una transferencia es cuando el municipio, la provincia, eroga un recurso a alguien sin recibir nada a cambio, ¿bien? Sin prestar ningún servicio. Directamente transfiere. Bueno, y eso a nivel municipal por lo general se hace con los clubes, los centros de jubilados y las ONG. Bueno, tema publicidad. Bueno, el tema del gasto en publicidad es un tema crucial también para entender a qué medios están colaborando o ayudando. En Malvinas nosotros hace mucho tiempo, uno de nuestros militantes empezó a seguir las ordenanzas y encontró allí un detalle del gasto que se hacía por publicidad. Y nos encontramos con un montón de cosas que nunca habíamos pensado. Que por ahí el municipio kirchnerista le pagaba, al que más le pagaba era Clarín Zonal, donde pagaba fortunas de plata. Luego empezamos a ver también diferencias entre distintos medios. Inclusive a uno de los que menos le pagaba a nivel local era una chica que hace un trabajo muy bien, que es inclusive del kirchnerismo, pero había una diferencia de 3 veces en términos de ingreso con respecto a los otros medios que eran igual que ella, una página web, y van a todos los lugares juntos. Entonces era el mismo trabajo, y sabemos que ese documento que sacamos al intendente le trajo algún otro dolor de cabeza. Entonces es importante hacer este trabajo de seguimiento, de empezar a analizar, ¿no?, en qué se va gastando, empezar a mirar por ahí, es obviamente tedioso, las distintas ordenanzas, ver cómo se ejecuta este gasto. Bueno, como acciones a realizar, me parece importante, les dejo algunas ideas, ¿no?, obviamente de aquellos pedidos de informe que se le pueden hacer al municipio.
respecto principalmente a las ONG, bueno, esto que le decía recién de discriminar y hacer un seguimiento de las ordenanzas, hacer pedidos de acceso a la ejecución presupuestaria, es decir, insistir con las claves del RAFAM, tiene que ser algo que tiene que estar, sigamos insistentes con eso, la necesidad de los mapeos de las inversiones, tanto provinciales como nacionales. Las nacionales lo van a encontrar en el VAPIN, es una página web del Ministerio de Economía, bajen el PDF, empiezan a buscar, van a encontrar las que se están aplicando a sus municipios. A nivel provincial deberían ir al inciso 4, que es el inciso de bienes de uso, no, de bienes, sí, de bienes, ahí van a encontrar todo lo que es inversión pública. Creo que hay un documentito que también les permite dar por municipio, habría que chequearlo, en el momento lo hacían, no sé ahora. Bueno, obviamente, como les decía, tratar de empezar a hacer el seguimiento de indicadores, y bueno, los distintos informes que ya fuimos hablando. Bueno, y por último les dejo acá un link, que es sobre, bueno, la matanza, estuvimos analizando, ahora les paso un informecito con todos los links de lo que les mostré rápidamente, para que le quede como algunas ideas, muy rápidamente lo que les estoy contando, que me parece que habría que hacer énfasis y empezar a sentarnos, digamos, si realmente pensamos que el Estado tiene que ser eficiente, también necesitamos tener un partido eficiente que empiece a mostrar todas estas cuestiones. Y hoy, cuando todo el mundo decimos, bueno, la pandemia es lo crucial, lo que estamos hablando hoy es desde el presupuesto, de la necesidad de la autonomía de los municipios, de la necesidad del control, es crucial para entender el Estado que se viene, que tiene que ser un Estado eficiente. Digo, si hay alguien que realmente gestione un municipio, sea un buen gestor, necesariamente necesita de la autonomía municipal, principalmente para poner tarifas que sean acorde a lo que él considere que necesitan sus servicios, ¿está bien? Para buscar también mayor control, necesitamos estados que estén controlados y no que no sepamos en qué se está gastando, es algo que es básico. Así que bueno, nada, les dejo esto, ahora les paso el documento para que lo tengan linkeado con lo que les fui mostrando, y bueno, gracias por escucharme y nada, seguimos con Vero. Gracias, Facundo, excelente como siempre. Y ahora, Vero Borsani, otra abogada de la Universidad Nacional de La Plata y nada, integrante del Ateneo Raúl Alfonsín de la ciudad de Junín. Vero. Hola. Ahí estamos. Facu, deja de compartir pantalla, claro. si comparto yo. Dale. Bueno, ahí está. yo les traje un Power que es bueno el que usamos en la docencia. Yo sé que no todos son abogados. Si hay algo que no se entiende o algo, después nos pueden consultar, me consultan. Lo que les quiero dejar es la importancia, como decía Facundo y también Mariano, del control público para llegar a un Estado eficiente. Nosotros, bueno, todos, el radicalismo, la bandera de la autonomía, que cuando, bueno, tuvimos la oportunidad de tener una vicegobernadora, también luchó mucho sin resultados favorables, se hizo una consulta en la provincia, como dijo Mariano, hubo muchísimos intentos, y todos, bueno, fracasaron, y creo que esta es la oportunidad de volver a empezar a tratar el tema. A raíz de la pandemia han surgido dos municipios que han planteado Rivadavia y Castelli. A mi forma de pensar, la solución no está en la justicia, como plantea Castelli, porque para declarar una ley violatoria de la autonomía, la Corte tardó casi 20 años. Si vamos por la vía judicial vamos a tardar muchísimo tiempo sin tener, capaz que ni vemos los resultados. Por eso la solución de la autonomía es política, como dicen Mariano y Facundo, desde el comité. Tenemos que impulsarlo desde la legislatura, desde cada consejo deliberante, desde cada ateneo, desde cada comité, pues, porque es algo, una bandera que hemos abandonado y tenemos que recuperar. Lamentablemente estos últimos 4 años tuvimos, bueno, un vicegobernador, hubo algunos intentos y no se llegó a nada. Yo les traje, a ver, ahí, los conceptos de control interno y externo de los organismos internacionales.
Ustedes saben que el Tribunal de Cuentas, que es el órgano externo, el organismo externo de la provincia de Buenos Aires, que está en nuestra Constitución, integra estas organizaciones internacionales, es el único, y estas organizaciones han dictado una cantidad de manuales sobre lo que tiene que ser el control para que el Estado sea eficiente. Entonces, si nosotros planteamos la autonomía y la división tripartita del poder ejecutivo, el poder deliberativo en los consejos deliberantes y los que creemos en la autonomía del poder judicial municipal, también tenemos que plantear el control, que no se deje de lado el control ni interno ni externo. Primero les voy a hablar lo que sería lo ideal, lo que sería la teoría, y después lo vamos a comparar lo que es en realidad lo que está pasando a nivel municipal y provincial. ¿Qué dicen estas organizaciones internacionales? Que el control interno tiene que plantear procedimientos eficaces, que tiene que preservarse los recursos para el abuso, la mala gestión, o sea, evitar la corrupción, respetar las leyes y las reglamentaciones y las directivas, y elaborar datos confiables, más o menos lo que decía Facundo hace un ratito, y la transparencia y la publicidad. O sea, eso es el control interno, lo que debe cualquier planteo dentro de las cartas orgánicas que se dicten los municipios, deberían tener estas bases de control. El control externo tiene que ser un mecanismo regulador de las desviaciones normativas, o sea, lo que se llama como el control de legalidad. Este control externo tiene que tener la posibilidad de adoptar medidas correctivas, o sea, la sanción, a través de la determinación de la responsabilidad del órgano y de los funcionarios responsables. ¿Para qué? Para exigir la reparación, ya sea, al municipio, ya sea a una empresa del Estado, a el organismo al cual represente y de cual manejen los fondos públicos. Y además esto tiene que tratar de evitar que se vuelvan a repetir en un futuro. Entonces un sistema de control interno o externo tendría que plantearse los objetivos del sistema, o sea, realizar el control de legalidad, porque el control de mérito, oportunidad y conveniencia lo hace el Consejo Deliberante. Entonces un organismo interno de control debería plantearse solo realizar un control de legalidad. Bueno, ¿cuáles son los destinatarios o los usuarios? Estos organismos internacionales dicen que el control, los beneficiarios son la ciudadanía, porque el control tiende a ser la administración más eficaz y eficiente. Los sujetos controlantes, aquellos que representan, o sea, que ejercen ese control, deberían ser independientes, deberían acceder por concurso. Los sujetos de control, bueno, como dijimos, todos los funcionarios o empresas del Estado que manejen fondos públicos. Los momentos de control puede ser preventivo, concomitante y posterior. Estos organismos lo que recomiendan es que en los 3 momentos haya un control. Anteriormente solo se pensaba que el control era posterior. A medida que han pasado los años se ha ido hacia el control concomitante y hoy por hoy lo que se pretende también es el control preventivo. Bueno, y las técnicas y los procedimientos, bueno, que son de la contabilidad pública, las auditorías, o sea, utilizar procedimientos y técnicas modernas, como decía Facundo, lo que eran los papeles y los informes. Hoy hay distintas tecnologías que permiten un control y una comparación más certera que controlar papeles, papelitos, como era hace un tiempo atrás. Que eso también requiere en los sujetos controlantes la capacidad y la permanente capacitación. Acá, bueno, hay distintas formas distintas clasificaciones del control, unas por las disciplinas que lo sustentan, que puede ser la contabilidad pública, la administración, el derecho, por los poderes que ejercen el control, o sea, puede ser un poder ajeno al Estado, un poder auxiliar del Estado, un poder dentro del Estado,
Bueno, por el momento, es lo que le decía hoy, preventivo, concomitante o posterior, por la ubicación del órgano, interno o externo, por su actividad podría ser integral o podría ser parcial, por su alcance, depende por su alcance, o sea, si es por auditoría, por muestreo, por las técnicas aplicadas, lo que les decía también hace un ratito, y por su conformación unipersonal o colegiado. Esto, bueno, después si le queda algo de esto, me dicen. A nivel nacional, teníamos antes, como control externo, el Tribunal de Cuentas, que bueno, se reemplazó por la sindicatura y por la auditoría, y en el control externo de las empresas públicas teníamos la SIGEN, y en el interno la Contaduría de la Nación. También, bueno, tenemos el Defensor del Pueblo, la AFI, la Oficina Anticorrupción, todo el sistema actual de control nacional. Se ha dejado de utilizar el Tribunal de Cuentas, se ha derogado y se ha reemplazado por eso. En la provincia de Buenos Aires tenemos el control interno, la Fiscalía de Estado, la Contaduría, la Tesorería General de la provincia, y como control externo el Honorable Tribunal de Cuentas. Esto hace en todo el sistema de control de las cuentas, de la cuenta de inversión de la provincia de Buenos Aires, interno y externo. Bueno, y ahora vamos a lo que nos interesa, que es dentro de la municipalidad, que es quién ejerce el control interno dentro del municipio. Son los famosos funcionarios de ley, que son los que tienen estabilidad relativa, que son nombrados por el Ejecutivo, pero no pueden ser separados de su cargo si no es por acuerdo, con el acuerdo del Consejo Deliberante. Estos funcionarios de ley, la oficina de compras, el tesorero y el contador municipal, tienen una relación permanente y habitual, ya que intervienen en todo el procedimiento de compras del municipio. Usted recién le comentaba a Facundo el famoso RAFAM, que bueno, es un decreto del gobernador de la provincia de Buenos Aires del 2000, que fue una prueba piloto y después se aplicó obligatoriamente para todos los municipios, que establece los distintos procedimientos a través de módulos, que son sistemas informáticos. Entonces, en cada área del municipio están los llamados rafaneros, que son los que hacen la solicitud de pedido de de una compra que ya tengan presupuestado y asignado esa partida a esa área. Luego se compromete, se devenga, bueno, esto lo explicó Facundo, y se pasa a la oficina de compras para que haga la selección del contratista. De ahí va la contaduría, que controla que estén todos los antecedentes en el legajo de pago, que se llama el procedimiento administrativo, se le llama el legajo de pago, para emitir la orden de compra y abonar ese gasto. Luego la tesorería emite el cheque. Esto es obligatorio que todos los municipios tengan estos funcionarios de ley. Por supuesto que también, según el organigrama de cada municipio, están los secretarios de Hacienda, que hacen el control político, también algunos tienen la Secretaría de Control de Gestión, que también continúan todo el procedimiento o intervienen, pero aquí para mí y para muchos de los que realizamos derecho administrativo falta el abogado, el control legal en muchos casos donde hay contratos, donde hay licitaciones, no está obligatoriamente la participación del abogado. Si bien la Ordenanza General de Procedimientos Administrativos dice que cuando hay cuestiones más técnicas debe haber un dictamen legal, lo cierto es que, bueno, no se aplica y muchas veces las dificultades que se hallan es porque, o los desvíos que se detectan, es porque falta por ahí la mirada del encuadre
jurídico de la contratación que realizan los municipios. Nosotros, bueno, acá somos militantes, radicales, concejales, bueno, funcionarios de los municipios, y es muy importante, más allá de que, bueno, yo soy abogada y voy a defender nuestras incumbencias, es muy importante muchas veces porque los errores que hay en un contrato, en una licitación, luego repercuten en la responsabilidad del funcionario público y tener que afrontar un incumplimiento, una multa o un cargo como sanción cuando se podría haber evitado. Entonces, si estamos dentro del municipio y tenemos la posibilidad, debemos resaltar las asesorías letradas o las secretarías legal y técnica y darle curso en el expediente, darle el pase a estas oficinas para que puedan dictaminar. Y si somos intendentes, nos basamos en esto para como un paraguas de nuestra responsabilidad. Bueno, esto muchas veces no pasa y debería cuando se fije la autonomía municipal y dentro de las cartas orgánicas se plantee el control interno, debería ser el dictamen jurídico obligatorio, al menos en las licitaciones, en las contrataciones, y donde se requiera una mirada que no es técnicamente contable. Esta es la composición del Tribunal de Cuentas, que es quien hace el control externo. Bueno, es un órgano colegiado, tiene un presidente, tiene 4 vocalías, una vocalía de administración central, que es la que audita todo lo que es el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, las vocalías de reparticiones autárquicas y entes especiales, bueno, que es el IOMA, el IPS. Y bueno, en las municipalidades hay 2 vocalías, la vocalía A y la vocalía B, que realizan el control de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, que están divididos más o menos la mitad cada una. Luego hay secretarías, aquí bueno las tienen, no van a ser las nombradas. Y el Tribunal de Cuentas, como le dije, que es un órgano de la Constitución, tiene como función examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, las provinciales y las municipales, las aprueba o las desaprueba, indica el responsable, el funcionario o los funcionarios, y la sanción. Las sanciones que aplica el tribunal pueden ser llamado de atención, amonestación, multa o cargo. En la ley aprobada, en la ley orgánica, estaba otra sanción, que era la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta 5 años. Bueno, esto fue vetado en su momento por el gobernador, así que bueno, esa sanción quedó ahí, si bien hubo algunos intentos de devolverla, bueno, discusiones, que quedó vetada. Además, tiene el Tribunal de Cuentas la posibilidad y la facultad de inspeccionar las oficinas públicas, haciendo arqueos, por ejemplo, y tomar las medidas para prevenir cualquier irregularidad. Por ejemplo, cuando en los arqueos se comprueba alguna desviación, puede pedir que se cambie el funcionario, que la tesorería, por ejemplo, remueva previo a un juicio de responsabilidad a la gente que está a su cargo. Las cuentas municipales, el tribunal lo que hace es un control de legalidad, sobre todo los municipios, a través de delegaciones. Las delegaciones que tienen asiento son 21 ciudades, tienen entre 12 y 15 cuentas cada una, y la conforma un auditor jefe, auditores, contadores públicos, analistas, contadores públicos también, oficiales letrados, que bueno, yo tengo el honor de ser oficial letrada de la delegación del Tribunal de Cuentas del 25 de mayo, y agentes administrativos. Los auditores, los analistas y los oficiales letrados
accedemos por concurso público de antecedente de oposición, concursos que son auditados por los organismos internacionales a los cuales el Tribunal de Cuentas pertenece, que se los nombramos hoy al principio. ¿Qué es lo que hacen las delegaciones? Las delegaciones hacen el juicio de cuentas, que es la verificación de la ejecución del presupuesto que hoy nos hablaba Facundo. O sea, es un procedimiento para determinar la legalidad de todos aquellos movimientos que realiza el municipio. Durante el juicio de cuentas, que se lleva a cabo durante el ejercicio año calendario, desde el 1 de enero a 31 de diciembre, el tribunal, la delegación, a través de un equipo de 2 contadores más el oficial letrado, que ya tiene un plan de auditoría, va todas las semanas al municipio y por muestreo controla las órdenes de pago, las licitaciones, personal, realiza arqueos y todo lo que lleve a un gasto del municipio, pero también a la recaudación. Y a través de actas e informes va observando los desvíos y dejando los traslados a los funcionarios para que puedan hacer los descargos. Lo que decía Facundo respecto al RAFAN, los concejales tendrían que tener acceso al RAFAN durante todo el año. Por ahí hay muchas denuncias públicas también de que los concejales no pueden acceder al RAFAN durante el año, entonces, no pueden ver cómo se va ejecutando este presupuesto. Las actuaciones del Tribunal de Cuentas, todas las observaciones que realiza durante el juicio de cuentas, no son públicas. O sea, se realiza a través de, se deja actas a los funcionarios, pero no las publica, solo publica los fallos. Durante el juicio de cuentas, entonces, va determinando las desviaciones. Estas son las funciones de la delegación, del tribunal, de cada una de las delegaciones, y es realizar un estudio integral de las cuentas de cada uno de los municipios y entre descentralizados, porque también los municipios conforman consorcios, tienen hospitales como órganos descentralizados, que también lleva adelante el control de legalidad el tribunal. También evalúa por escrito las consultas que aquellos funcionarios, los intendentes, los funcionarios de ley, los presidentes de bloque o los consejos deliberantes necesiten realizar. Y de toda su actuación debe informar trimestralmente a sede central sobre las medidas y acciones que lleva adelante. Todo previo al inicio del juicio de cuenta, que es el estudio de la cuenta, que es el control de la ejecución presupuestaria, más el ingreso, el tribunal realiza actividades previas, que es recibir el presupuesto, las fianzas, los reglamentos de viáticos, de compra, toda la documentación que hace el municipio, el reglamento interno del consejo. Todo eso es la actividad, son las actividades previas de donde la relatoría realiza su plan de auditoría que va a ejecutar durante todo el año. Durante el juicio de cuentas se realizan, como dijimos, las observaciones, o sea, se detectan los desvíos. Los desvíos pueden ser incumplimientos o pueden ser gastos hechos sin el respaldo normativo. Por ejemplo, subsidios no rendidos, contratos que no se han terminado de ejecutar y se han abonado, licitaciones públicas donde se han abonado todo el monto de la obra sin tener el final de obra, por ejemplo. Entonces, lo que son incumplimientos van a ser sancionados con una multa. Lo que son un gasto que sin respaldo van a ser cargos. Los cargos que
como sanción que establece el Tribunal de Cuentas, vuelven al municipio. Es dinero que el municipio recupera porque se hicieron sin el respaldo normativo. Las multas son sanciones por los reiterados incumplimientos a la normativa vigente. Una vez que termina el estudio de cuentas en la delegación, esta relatoría eleva todo lo que ha detectado, todas las desviaciones que ha detectado a sede central de La Plata, quien realiza con todo esto que ha recibido de la delegación un traslado a los funcionarios. Y ahí comienza lo que se llama el juicio de responsabilidad. Durante el juicio de cuentas, la carga de la prueba, podemos decir, está en los funcionarios públicos. Los funcionarios tienen que ir durante el transcurso del ejercicio demostrando que su gasto y su accionar va de acuerdo a la ley. En el juicio de responsabilidad se invierte la carga de la prueba y es el organismo de control, en este caso el Tribunal de Cuentas, quien debe demostrar la responsabilidad del funcionario público en cada una de estas desviaciones. Entonces, el objetivo del juicio de responsabilidad es detectar o determinar el funcionario responsable de haber causado el daño. Se le da traslado a los funcionarios para que realicen sus descargos, con los descargos pertinentes de cada uno de ellos, o lo pueden realizar todos en conjunto. Se dicta la sentencia definitiva, que puede ser absolutoria o condenatoria. Si es condenatoria, bueno, se fijan las sanciones para cada uno de los funcionarios. Los funcionarios de ley, generalmente por su característica, son responsables de casi todo, y sobre todo las conciliaciones, que no son responsables, por ejemplo, el intendente, sino casi todo es responsable el intendente conjuntamente con los funcionarios de ley o el funcionario del área que haya llevado adelante ese gasto. La estructura, o sea, ustedes saben que el Tribunal de Cuentas, no le dije, bueno, es un organismo con facultades jurisdiccionales. Su sentencia tiene fuerza ejecutiva. La estructura del fallo es el visto, donde en el visto se establecen el expediente que se ha sido resultado, donde se ha llevado adelante el juicio de cuentas, el resultado es una conclusión de todo lo que se ha visto durante el año, el considerando, donde se evalúan los descargos que han hecho los funcionarios en el juicio de responsabilidad, y el resuelve es la sentencia. Esa sentencia si no se cumple, o sea, una vez que se le da traslado de la sentencia al funcionario, el funcionario puede cumplirla, puede recurrirla entre las cámaras, el recurso directo, y si no interpone ningún recurso que suspende la ejecutividad del fallo, se forma el testimonio, un título ejecutivo, y se pasa a la Fiscalía de Estado, que es quien va a ejecutar este apremio en los juzgados civiles y comerciales que dependan del cual depende el municipio. Y esto es el control que realiza el Tribunal de Cuentas. Y sus sentencias son públicas. A ver si ahí lo están viendo. En la página, acá abajo, ustedes tienen, en la parte de datos abiertos, están por municipio, a ver si me abre. No. A ver. Bueno, acá donde dice datos abiertos, por municipio están los datos de cada uno de los municipios. En los fallos están, ustedes ponen, a ver, ahí, ponen el municipio que ustedes quieran buscar, lo buscan y van a salir todos los fallos. Pero no está compartida la página que vos estás viendo. ¿No está compartida? No, a ver, fíjate si hay algo. A ver. Siguen estando tus filminas. ¿Qué estás viendo? ¿La filmina? Ajá. Para ver si puedo.
Bueno, en última instancia la página del Tribunal de Cuentas. No, me parece como que la estoy compartiendo. Bueno, la página del Tribunal de Cuentas, ustedes tienen una parte donde dice fallo, donde dice, bueno, fallos, ahí ponen el municipio, ponen buscar y ahí le aparecen los últimos fallos con los recursos de los últimos años. Donde dice cuenta general del ejercicio, ahí está lo de la provincia de Buenos Aires. Una vez que el fallo queda firme, se publica. Así que ahí lo pueden ver. Hay otra parte donde está la doctrina del Tribunal de Cuentas, que también la pueden consultar. Y bueno, la última cosa que le quiero decir para no aburrirlos, después lo dejo con las preguntas, es que la autonomía municipal no es contradictoria con el control del Tribunal de Cuentas. Nosotros tenemos otras provincias como Catamarca, donde hay autonomía municipal y el Tribunal de Cuentas funciona similar al que tenemos aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos de autonomía, no debemos decir, bueno, no vamos a ser controlados o no queremos el control, sino que el tribunal, como órgano de la Constitución, también va a tener que adaptarse a estas cartas orgánicas como control externo y coordinando también con el control interno que fije cada una de las cartas orgánicas de los municipios. Bueno, no sé si alguien, si los aburrí mucho, bueno, es un tema que... Pero desde ya hay una serie de preguntas y les pido que nos quedemos un minuto porque tengo información de que el doctor Casella tiene un compromiso, con lo cual le vamos a dar la palabra al doctor Casella, un minuto para pasar a las preguntas. A ver, Cachi, está silenciado. Si podés. ¿Verdad que quiero ver cómo no comparto más pantalla? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No importa, la haces chiquita, queda chiquita ahí. Bien, no te preocupes por la pantalla. Chicos, les agradezco enormemente en nombre de la Fundación Ricardo Rojas, en nombre, por supuesto, de la Fundación Sergio Gargachoff, el conjunto de información calificada que ustedes nos han dado, que nos permite tener un conocimiento más adecuado del funcionamiento de una institución básica como es el municipio. Como dijo alguno de los expositores, la historia del radicalismo está vinculada con lo municipal. Y desde las épocas más brillantes de la acción política de la Unión Cívica Radical, hemos recibido el mensaje permanente de que el municipio es la base de la democracia. El primer escalón de la participación popular en la decisión política. Y me parece que esa visión hay que reivindicarla, profundizarla y actualizarla, modernizarla. Ustedes han hecho una excelente exposición, los tres han hecho excelentes exposiciones desde ángulos distintos que complementan la información. Y por lo tanto lo que yo debo hacer es agradecerles, felicitarlos por la preparación de sus trabajos. Está claro que ustedes han tomado el trabajo de preparar su exposición, incluso desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista visual. Y señalarles que nos han enriquecido a todos nosotros. Esto es particularmente importante para tantos chicos que quieren interesarse en política, quieren desarrollar una carrera política y tienen como primer escalón el municipio. Esta visión que ustedes les han transmitido les permite advertir cuál es la importancia en el funcionamiento de la democracia, cuál es el sistema que debe organizarse para que los municipios funcionen adecuadamente en beneficio del hombre común, del vecino, y en tercer lugar, cómo debe funcionar un adecuado sistema de control para que las tareas en el municipio sean transparentes y estén alejadas de todo acto de corrupción. Por eso les agradezco porque nos han enriquecido, les agradezco porque nos han informado correctamente y seguramente vamos a contar con ustedes para exposiciones permanentes vinculadas con este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tenemos una serie bastante larga de preguntas. En primer lugar, hay un aporte que quería destacar. Hay que trabajar, de acuerdo a un pedido que nos está haciendo Carlos Sanz, que creo que es de Mar del Plata,
aspectos a desarrollar a futuro, los presupuestos plurianuales y discutir la calidad del gasto. Así que nos tomamos el compromiso de cumplir con este pedido especial de Carlos desde Mar del Plata. Y creo que Gustavo Barresi tenía una pregunta. A ver, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo andás? Bueno, primero, espectacular este aporte que están haciendo sobre la autonomía y sobre los recursos y gastos. Bueno, como saben, venimos bregando hace mucho tiempo sobre, primero, la autonomía municipal, que estamos totalmente de acuerdo, y sobre la creación de nuevos municipios en La Matanza, y creo que perdimos una oportunidad histórica en la anterior gestión, donde lamentablemente el vicegobernador no estuvo a la altura de las circunstancias, como lamentablemente tantas otras oportunidades. Y estamos, en este tiempo de la pandemia, hemos utilizado mucho este instrumento, y la verdad que hay muchos lugares en los cuales se está hablando de autonomía municipal. Y lo que yo le quería decir a Mariano, particularmente, que me interesó casi lo último en la locución, Mariano, si te podés explayar un poco más, que había un proyecto sobre reforma, si no entendí mal, que más o menos nos orientes y nos digas por qué. También formamos parte con otras 60 asociaciones civiles en toda la provincia de Buenos Aires que están trabajando sobre las autonomías de los diferentes partidos. Y uno de los amigos, justamente de Zárate, y otros de los amigos que también están en otra función, nos han comentado que también el peronismo está laburando sobre autonomía municipal. Y se está hablando mucho sobre autonomía, y inclusive Pereira, Insaurralde, están hablando que es necesario la autonomía municipal. Esto lleva un peligro para nosotros, porque nosotros concebimos la autonomía municipal de un aspecto mucho más participativo, con equidad y con igualdad, y cosa que me parece que el peronismo no lo quiere tomar de esa manera, sino como algo mucho más independiente y centralizado en su mecanismo. Como decíamos, la provincia de Buenos Aires es una de las 3 provincias que no tiene en cuenta la autonomía municipal, y un dato fundamental es que Mendoza, según lo que le dijo en la última exposición el gobernador, está rumbo a la autonomía municipal en la provincia de Mendoza. Mi pregunta es, Mariano, y un poco lo que decía Vero por el tema del control, si podés explicar puntualmente el proyecto, en qué estado está, quién fue presentado, y un aporte para todos. Me parece que tenemos que trabajar fuertemente en esta etapa, porque si no vamos a perder no solamente nuestra bandera, sino también este halo de igualdad y de equidad que le quiere dar el radicalismo en toda su trayectoria. Muchísimas gracias, gracias Ricardo, gracias a todos. Mariano. Ahí estoy. Sí. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Quería hacer una breve aclaración antes de contestarle a Gustavo la pregunta, muy breve, que tenés que ver que vos, Ricardo, también. Facundo mencionaba el tema de la contratación de la publicidad oficial, y nosotros, cuando vos eras secretario legislativo y Carlos Peregresa, presidente del bloque, presentamos un proyecto de ley modificando la forma de contratación de la publicidad oficial a nivel provincial y a nivel municipal. En el artículo 156, inciso 4, la contratación de la publicidad oficial es de manera directa en los municipios. Y hoy todavía es así. Cuando pasó lo de las firmas, ¿se acuerdan de las zapatillas de Rucauf? Que nosotros estábamos en el Senado. Bueno, ahí presentamos un proyecto relativo al tema que hablaba Facundo. Era ese. Era el siglo pasado. Con vos. Precisamente el siglo pasado fue. Bien. Ahora voy a contestarle el tema de la autonomía. Puntualmente, el proyecto, digamos, lo que yo mencioné, ayer estuvimos en una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales, no vi el texto, pero sí está en el orden del día, para trabajar. Es un proyecto de un senador peronista pidiendo la reforma, digamos, de la Constitución, solicitando la reforma de la Constitución en el tema de todo lo que es la sección séptima de la autonomía municipal. Pero vos mencionaste una cosa, y estamos hablando de temas políticos y técnicos que se vinculan, que es lo que me parece que a todos nos interesa. Es un dato importante lo que está sucediendo para mí, a mi juicio, en Castelli. ¿Por qué? Porque en Castelli, si bien hay una parte judicial, que Vero, y lo podemos charlar, yo
Yo tampoco coincido en que se judicialice el tema de la autonomía, porque tardaría años. Estaría con el apoyo del actual gobernador y el intendente, o sea, están impulsando ellos, digamos, la autonomía. ¿A qué lleva esto? Si nosotros ponemos en el tapete ahora la autonomía, estamos logrando la descentralización del poder. La descentralización es romper la jerarquía de poder que tiene la provincia. Entonces, me parece interesante no retirarse, lo confieso, lo he hablado con algunos concejales, se retiraron de la discusión de la autonomía municipal, en el caso de Castelli, y yo insistía en decir, vamos a quedarnos, aunque no estemos en un 100% de acuerdo, vamos a quedarnos a debatir, aunque no sea el ideal. El ideal es la reforma de la Constitución, que es lo que todos venimos esperando, es lo que queremos, es lo que ustedes en la ONG que impulsan seguramente la división de partidos. El tema que vos mencionás de Zárate debe ser la cuestión de Lima, seguramente, que yo fui a dar charlas ahí por el tema de la división. Entonces lo que digo, la reforma de la Constitución es lo óptimo, es lo mejor, pero a veces esperarla, por ahí estamos 20 años. Yo digo, subirnos al caballito, digamos, al caballo que venimos debatiendo, aunque no sea lo mejor de la reforma, de que los municipios empiecen a dictar sus propias cartas orgánicas, como el caso también que también mencionó Vero, el tema de Rivadavia. Es otro camino legal donde el municipio ejerce naturalmente su poder constituyente local. Se manda, hablando mal y pronto, y dicta su carta orgánica, sin necesidad de ninguna reforma. Y sí, va a generar debate, va a generar mucho debate, pero yo prefiero hacer eso y no decir, bueno, me retiro de la conversación porque jurídicamente no es el ideal. Es mi modesta opinión al respecto. ¿Puedo decir algo? Sí, por ¿Puedo favor. decir algo? Por No, supuesto. para agregar lo que decía Gustavo, bueno, vemos toda esta gente, el intendente de Castelli y otros intendentes peronistas que están hablando de la autonomía y de que culpan al organismo de control como que le quita autonomía a los municipios. Y no es el Tribunal de Cuentas el que le quita autonomía a los municipios, que hace un control de legalidad. Lo que le quitó autonomía a los municipios fue la cantidad de modificaciones que hicieron a la Carta Orgánica, que cada modificación pisoteaba más la autonomía y le sacaba más facultades a los consejos deliberantes. Fue la 11.757 donde una ley provincial reguló todo el empleo público del municipio. El RAFAM, un decreto ley de un gobernador donde determinan los procedimientos administrativos de cada uno de los municipios. La Matanza, pero Rivadavia, con una idiosincrasia totalmente diferente uno de otro. Entonces esto tenemos que dejar en claro, que esto es una bandera del radicalismo, que muchas banderas que siempre hemos militado nosotros, la hemos dejado en manos del peronismo. Una lástima haber perdido los 4 años pasados, pero bueno, tenemos que mirar para adelante y seguir trabajando en esto. Gracias, Verónica. Tengo a la concejal Rosana Galassi con intención de hacer una pregunta. Rosana. Sí. Uy, perdón, para que te... ¿Ahí está? Ahora sí. Bueno, en realidad son 2 preguntas, no es una. Pero bueno, primero que nada quería agradecerle a los 3 porque fue muy, muy ameno todo. A mí particularmente, bueno, me interesa el tema pero en realidad nos interesa a todos porque es el uso de los dineros públicos, así que obviamente todos como militantes estamos interesados en eso. Facundo ya ha venido varias veces también a Ituzaingó y lo poco mucho que sé de presupuesto y todo se lo debo a él. Pero ahora la pregunta era para Verónica, con el tema del Tribunal de Cuentas. Yo le quería preguntar 2 cosas. Una, si con el tema de la clave de Rafán, que obviamente a nosotros nos pasó lo mismo, solicitamos la clave de Rafán y nunca se nos dio, si se puede hacer alguna presentación para este hecho que es recurrente. A mí ya me tocó en los 2 años anteriores y obviamente nunca tuvimos ninguna respuesta de eso. ¿Se puede hacer alguna denuncia ante el Tribunal de Cuentas por este incumplimiento? Y también, si en el caso de datos que se suministren del municipio, obviamente ellos ya los ven ejecutados, que nosotros no hemos recibido esa información, si como concejales se puede hacer ese pedido al Tribunal de Cuentas
y ellos pueden darnos información de lo que presentó el municipio, o si no es así. Esas dos preguntas serían. Respecto a la clave del RAFAN, como es las cuentas públicas deben ser públicas, la información pública, un principio republicano que es el ejercicio del poder debe publicarse. La clave de RAFAN es el acceso al sistema informático, tiene que estar todo el año. El Tribunal de Cuentas sacó una resolución, porque nada dice el decreto, de que debe permitirse debe dársele una clave a cada presidente de bloque para que puedan acceder. Esto no pasa en la mayoría de los consejos deliberantes, no pasa. Entonces, bueno, los concejales denuncian ante el Tribunal de Cuentas este incumplimiento. Lo que puede hacer lo que hace el Tribunal de Cuentas es sancionar ese incumplimiento a través de una multa, pero no puede, por sus facultades, entregar documentación a los concejales. O sea, toda aquella información que no es brindada a los concejales, no la puede dar el tribunal. Tienen que ir a la justicia. Hace un par de años los concejales de Bolívar, fueron a la justicia, al contencioso de Azul, creo que fue, y bueno, el municipio tuvo que llevar la documentación al juez para que vayan los concejales a verlas en el juzgado. Previo, el Tribunal de Cuentas ha sancionado con incumplimiento, porque es un incumplimiento en el control de legalidad que hace, pero no puede brindar la información. Sí puede recibir denuncias. Si los concejales cuando evalúan la rendición de cuentas, que bueno, la mayoría ya la tienen que aprobar, la tienen que tratar 60 días, después hasta el 31 de marzo tiene el Ejecutivo plazo para entregarla, 60 días los concejales para evaluarla. Durante esa evaluación, control que hacen, los concejales detectan alguna irregularidad, pueden denunciar ante el Tribunal de Cuentas. Ahora, bueno, los plazos están suspendidos, el término de 31 y los plazos por todo el tema de la pandemia. Pero sí pueden denunciar, y cualquier ciudadano puede denunciar también a través de la página del tribunal. Cualquier irregularidad que detecte lo puede hacer. Sí, te comento, nosotros tuvimos la rendición de cuentas hace 2 semanas, se hizo la votación en Ituzaingó. Yo había recibido las resoluciones al tribunal donde se postergaban los plazos, pero en el municipio, obviamente, manejado por el oficialismo y con números suficientes, dijeron que bueno, que no importaba esa resolución y que igualmente ellos la podían tratar, y se trató y se hizo la sesión presencial donde se votó la rendición. Ahora, en ese momento, el Tribunal de Cuentas, no sé, no estaba, nosotros tenemos una sede en Ituzaingó y no estaba funcionando para ir y presentarnos. Todo se tenía que manejar a través de la página. ¿Todavía sigue igual eso? No, hay guardias en el Tribunal de Cuentas. Sí. Ajá. O sea, el plazo está suspendido, pero todos los actos que se realicen son válidos. O sea, si la sección se realizó con el quórum y bueno, y se aprobó, ustedes solamente pueden hacer un dictamen de minoría, donde el Tribunal de Cuentas también lo evalúa y se fija a ver por qué ese dictamen de minoría, en qué se basó. Lo cierto que es la modificación de la ley orgánica donde la sola interposición del recurso suspende la ejecución. Todo el trabajo que hace el tribunal muchas veces cae a la basura en la justicia. Claro. Bueno, gracias. Le voy a pasar la palabra a Enrique Ilia, que seguramente va a hacer algunas observaciones picantes. A ver, Enrique. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, sí. ¿Podés me dar la palabra después, por favor? Yo tenía, digamos, algunos temas para plantear, que los había escrito, digamos, ahí en el chat, formulándolos como pregunta. Por un lado, el tema de cómo se vincula la autonomía con la administración presupuestaria con el financiamiento. O sea, tengo temor a que una provincia como esta, que tiene 135 municipios, que está tan fragmentada y tan atomizada, si no hay un piso
digamos, de prestaciones mínimas que tiene que brindar el municipio, o sea, cómo se puede lograr el equilibrio, porque, digamos, un problema acá es el siguiente: toda la infraestructura, y hablando del tema sanitario, entre otras cosas, es totalmente heterogéneo. Entonces, al no existir regionalización, digamos, la administración del municipio y la autonomía, podemos tener 135 esquemas distintos de funcionamiento. Me parece que acá hay un tema político, que debería haber un piso de prestaciones mínimas a brindar, y en función de ese piso mínimo, organizar los recursos. Esa es un poco la pregunta. ¿Para quién? Es una pregunta a los tres, porque los tres expusieron. Mira, en todo primero caso, tenemos que ver si la autonomía va a ser Bueno, municipio ciudad, municipio partido, municipio distrito. Después tenemos que, la autonomía tiene que ir acompañada de una ley de coparticipación distinta. Provincias que tienen autonomía, inmobiliario y automotores lo recaudan los municipios. O sea, ¿por qué el peronismo no ha querido discutir todos estos años la autonomía? Porque significa también eso, desprenderse de los recursos y que pasen a ser administrados por los municipios. O sea, todo esto lo tenemos que discutir también. Mariano. Hago una suma. Es muy interesante lo que plantean, porque en el 2010, cuando yo decía que trabajamos en el Senado en esa comisión de reforma justamente, un gran problema que se generó fue: le damos autonomía a los municipios, pero ¿qué hacemos en el tema de la administración financiera? Es decir, en la aplicación del 2980. Hay una realidad, no sé si todos coincidan, acá hay exintendente. Bien o mal, todo el funcionamiento financiero y económico de los municipios está sostenido por el 2980 y todo lo que regula y todo lo que hace el Tribunal de Cuentas. ¿Qué pasa si le damos autonomía? ¿Hacemos desaparecer ese sistema o no? Ese fue el debate que se dio. Yo, una de las respuestas que tengo en relación a este tema son las leyes de armonización, también el tema empleo público. ¿Qué son las leyes de armonización? Es decir, vamos abriendo el juego de competencias a los municipios. Por ejemplo, modificamos toda la ley orgánica y hacemos principios generales. Lo que no se establece ahí, se lo damos a los municipios. Y así ir haciendo con todas las leyes. Leyes generales propias de los sistemas federales, otorgándole mayor competencia a los municipios. El tema financiero es el más difícil para mí de tratar, pero yo haría una ley de armonización, una ley genérica que reemplace el 2980 y después particularizada, pero es una opinión y es una idea muy verde que se debatió en el año 2010 o 2011 cuando debatimos ese tema. También el tema de la autonomía tenemos que tener en cuenta la pirámide jurídica, o sea, la Carta Orgánica no puede contradecir la Constitución de la provincia. Si ustedes, no sé si han tenido oportunidad de leer la Carta Orgánica de Castelli, parece fundacional, o sea, parece que instala una república, o sea, también tenemos que participar. Yo coincido en lo que dice Mariano, nosotros, si tenemos concejales en Castelli, tienen que ir a sentarse a discutir, y a debatir y a hacerse escuchar, no dejar que eso lo maneje solamente el oficialismo, porque hay un montón de cosas que nosotros podemos aportar y se pueden plantear y no dejar los lugares. Tenemos que estar. Yo te voy a contar una sola cosita más desde el punto de vista económico, ¿no? De lo que se implicaría esta autonomía, y algunas cosas por ahí Mariano me puede corregir si me equivoco. Lo que implicaría esto, bueno, la necesidad de crear nuevos impuestos. Ahí creo que Castelli inclusive puso algo medio controversial, que fue un impuesto medio nuevo, dada la contingencia que está teniendo la sociedad hoy. También la posibilidad de la autonomía de poder endeudarte, ¿no? O sea, vos pensás que ya el intendente se maneja solo, la posibilidad de crear una cuasi moneda. Entonces, estos son pros y contras desde el punto de vista de la provincia a nivel nacional, y obviamente que es una herramienta importante para el intendente poder manejarse, y si es alguien que obviamente tiene idoneidad para manejarse con todos estos instrumentos, ¿no? Que el intendente esté dependiendo de lo que llega a la provincia, porque la mayoría, principalmente los municipios del conurbano,
dependen necesariamente de los recursos que le envía la provincia, ya sea coparticipación o cobro de algún impuesto que tiene. Entonces, el tema de la autonomía, por eso la están planteando muchos, dada la cuestión de la crisis actual. Entonces no es menor, ¿no? Autonomía de financiamiento es un tema crucial. Así como también es crucial, muchas veces hablamos de autonomía, pero el tema de la creación de nuevos municipios, ¿no? Ustedes saben, nosotros somos 136 municipios. En Córdoba, que tienen mayor autonomía municipal, son alrededor de 400 municipios. Entonces, la idea de creación de nuevos municipios, que esos municipios sean financieramente viables, también es un tema en cuestión. Pero particularmente para los intendentes de hoy, la cuestión es el financiamiento de esta crisis que hoy tenemos. Le voy a pasar la palabra al exintendente Equiza. Héctor. Mira, justo se fue. No, ¿dónde está? Héctor Equiza. También hay muchos fondos afectados que los reciben los municipios y le dice la provincia en qué lo tienen que gastar. Facundo, yo querría hacer un comentario, que me parece que es el centro de la cuestión. Si tenemos una sociedad que está muy atomizada, muy fragmentada, con dificultad en acceso porque los municipios son distintos, los recursos son distintos. Yo estoy de acuerdo con la municipalización y estoy de acuerdo con la descentralización. Lo que creo es que había que encontrar algunos elementos que permitan que se establezcan equilibrios. ¿Desde qué punto de vista? Equilibrios sociales, equilibrios económicos, equilibrios productivos. Y para eso probablemente sirva la regionalización. Porque, digamos, si un municipio, por una cuestión, no sé, de que tiene, digamos, una infraestructura productiva, tiene diferencias con otros, ¿quién establece la armonía de las diferencias sociales? ¿Se entiende? Pero Enrique, ¿no te parece que tendrían que ser los intendentes los que decidan a través de su consejo deliberante la regionalización? Vos imaginate que ahora tenemos un municipio que pertenece a región sanitaria con otros, a sección electoral con otros, a departamento judicial con otros, a tema ecológico con otro. Y no lo decidieron ellos, lo decidió una ley provincial. Y hay algunos municipios que no saben en qué región están, porque están por ahí en regiones totalmente distintas para cada una de las cosas. ¿Sí? Quiero entender el planteo de Enrique, creo entender el planteo de Enrique y creo que tiene mucha validez. A ver, nosotros tuvimos en el debate histórico sobre la descentralización un debate desde la izquierda donde la descentralización, la municipalización, bajar el poder hacia abajo, el contacto con el vecino, el modelo Liverpool o lo que fuere, todo eso venía desde la izquierda con el empoderamiento hacia abajo de la sociedad. Ahora, de la misma manera, tenemos un movimiento hacia la descentralización que se produjo desde la derecha. Y en este caso, tuvimos la prueba en el gobierno de Menem de la descentralización, del desprendimiento por parte del Estado Nacional hacia las provincias en muchos casos y hacia los municipios se intentó en alguna medida, que es una descentralización donde, digamos, se transfiere la infraestructura, pero no los recursos. Exactamente. Descentralización es una cosa, autonomía otra. Sí. No, estamos de acuerdo, pero el planteo en última instancia tiene que tener algún fundamento de equidad, digamos, para generar bases equitativas. Lo que puede brindar Vicente López en términos de servicio no es lo que puede brindar La Matanza. La autonomía debe ser una base, pero por sobre esa base debe estar el Estado provincial. Para mí no es la regionalización, sino que es el Estado provincial el que tiene que intentar igualar esa, o propender a un grado de igualdad mayor. ¿Se entiende? Perdón. ¿Puedo hacer uso de la palabra? Hay un pedido de la palabra de Wilson. Ison. Juan Ison. A ver, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Bien. Convengamos. Formamos parte de un partido político porque tenemos una identidad, una idea y por sobre todas las cosas la participación y lo importante acá el ciudadano.
Debemos empezar por esto. Los comités tienen que tener una mayor actividad. Debe ser fomentada la actividad en los comités que permita ir formando a las personas que mañana van a cumplir funciones, sean de ejecutiva o deliberativa. Esto nos va a permitir ir viendo el panorama y no encontrarnos con algún tipo de problemas. Concejales que fueron elegidos porque tienen buena ascendencia en la población, pero que no se preocuparon por el tema municipal y después resulta de que tenemos una serie de problemas. Esto nos va a permitir que los concejales sean realmente representativos del partido y que el partido forme, después de una discusión y consenso, los objetivos dirigidos a beneficiar a la ciudadanía. Con respecto a la autonomía municipal, les cuento, siempre se habló de la autonomía municipal. En una oportunidad, un amigo, ex intendente, que después fue senador, cuando llegó senador le digo, che, ¿qué pasa con la autonomía? No, dice, mira, la autonomía la quieren, hablan todos, pero no la quiere nadie. Hablando de la legislatura provincial. Lo ideal sería una reforma de la Constitución provincial y ser aplicable realmente la autonomía municipal como se plasmó en la reforma de la Constitución nacional. Pero hay una serie de intereses, a veces medio sospechosos. ¿Qué podemos hacer? Habría que tratar, se me ocurre, de ver la posibilidad que en aquellos municipios que tengamos representaciones, sean minorías o mayorías, un proyecto de ordenanza donde se analice 15, 20 días después de finalizado el mes la ejecución del presupuesto. Porque el Tribunal de Cuentas, ¿qué va a analizar? 2 años después, lo que se ejecutó en un país inflacionario como el nuestro. ¿Qué sentido tiene? Si nosotros logramos de que los concejales traigan una ordenanza, porque si esperamos la reforma de la Constitución provincial va a llevar muchísimo tiempo. Pero tenemos un problema hoy y debemos solucionarlo hoy. Esta pandemia lo que puso al aire las deficiencias que realmente tenemos. Ahora, si nosotros decimos, bueno, 15 de febrero, analizar todo lo que se gastó en enero. Eso nos va a permitir controlar los gastos, hacer una proyección de ejecución, porque las variables, cuando se hace un presupuesto, y quienes hemos hecho algún presupuesto nos ha pasado eso, tenemos 2 alternativas. Es un cálculo que lo hacemos sobre una base de cristal, no sabemos qué es lo que va a pasar con nuestro país. Porque desgraciadamente no tenemos una economía estable. Ensayamos, en el caso de la Barría, en una oportunidad ensayamos una actualización de acuerdo a costo de vida de las tasas. Y también es un tiro al aire. Porque no se puede al ciudadano, previendo una inflación que se da o que no se da, castigarlo con las tasas. Si la inflación es menor, le sobra plata al municipio, y si es mayor, el municipio entra en déficit. Y las necesidades del municipio son continuas. Tenemos que estar sobre el tema. Y los concejales tienen que tomar la responsabilidad ante el partido y ante la ciudadanía de cumplir con la función que corresponde. No podemos tener concejales que vayan 2 o 3 horas por día cuando van a un consejo deliberante. Pero esto es el partido el que tiene que exigir. Nadie obliga a nadie a cumplir una función, pero cuando la cumpla, que asuma la responsabilidad que corresponde. Desde el año 83, que no teníamos acceso a ninguna información, no sabíamos lo que pasaba, porque les recuerdo, tuvimos en Olavarría el cierre de campaña de Alfonsín en octubre del 83 y en junio del 83.
se decía de que no iba a haber elecciones. Entonces, no sabíamos ni con quién nos íbamos a encontrar en Olavarría. Y esto pasó en todos los municipios. Pero pasó mucho tiempo, y el tiempo ya es necesario que vayamos cambiando y buscando los caminos acordes. Lo que no podemos es seguir castigando al ciudadano como lo estamos castigando. En el año 85 en Olavarría teníamos 950 empleados municipales. La recolección de residuos, mantenimiento de parques, arreglo de los vehículos, era todo municipal. Hoy está todo tercerizado y tenemos 2.500 empleados. ¿Qué respuesta le hemos dado del 83 a la fecha? Entonces, amigos, como parte de un partido que pretendemos una democracia, que queremos brindar un servicio, debemos ir concreto a los hechos. A mí que el Tribunal de Cuentas me venga a analizar 2 años después de lo que yo gasté, no sirve. Eso permite cualquier cosa. En Olavarría en diciembre se aprobó el presupuesto. Resulta que en marzo tenemos un déficit de 350 millones de pesos. ¿Lo que estuvimos haciendo? Yo les doy con números concretos, el número concreto. Y esto es lo que tenemos que meternos. Aprovecharlos, darle vida a los comités, ir formando funcionarios, ir formando gente, la gente participe. Escuchemos a lo que tantas veces le hacía hincapié Casera. El hombre común, nuestro vecino. Nosotros no podemos saber lo que pasa si resulta que vamos 2 o 3 horas a una oficina, que escuchamos lo que la oficina se dice. Raúl Alfonsín decía, el escritorio del concejal en la calle. Volvamos a eso, por favor, porque dentro de toda la población, asumamos, cada vez creen menos en la política y tenemos que cambiar porque tenemos que dar resultados. Perdónenme, amigos. Estamos en este camino, Juan. Por eso participo, si no, no participaría. Cuando no estaba permitida la actividad política anterior al 83, que era el peligro que se tomara represalia por parte de los militares, muchos de mi gente de mi edad, no jugamos y participamos por la democracia. Entonces creo que la democracia es de solución. Perdónenme, una gracia. Gracias. Por favor, muchas gracias. Chicos, una breve reflexión final. Vero, Facundo, Mariano, estamos cerrando después de 2 horas de charla. ¿Quieren cerrar ustedes? Vamos. Una reflexión nuestra. Dale, cortita. Arranco muy breve, sí. Un tema que me parece que una cuestión que el partido y toda la sociedad en la provincia de Buenos Aires se merece discutir es la cuestión de la autonomía y definitivamente sacarlo. Estamos esperando hace años el tema de la autonomía. Otro tema que se trató y se tocó recién fue el tema de la regionalización y la descentralización. Yo creo que es fundamental y básico descentralizar el poder. Recuerdo que en el 2011 hubo un proyecto de Scioli que lo llevó en cabeza Montoya, de dividir la provincia en 13 regiones. El partido hizo una contrapropuesta y trabajamos bastante porque se dieron 2 modelos distintos. La de regionalización de arriba hacia abajo, que era la que proponía Montoya en base a lo que es el modelo francés, y nosotros decíamos la regionalización de abajo hacia arriba en base a lo que son los municipios, la autonomía, los consorcios productivos, baqueteados pero que todavía existen. O sea, para mí es una agenda y una cuestión que no podemos seguir posponiendo y que debemos poner en el tapete de todos y sobre todo llevar al diálogo, al discurso colectivo, en qué le cambia la vida a cada uno de nosotros, a los vecinos y a los ciudadanos, que los municipios sean autónomos. Tenemos que dar respuesta a esa pregunta. Gracias, Mariano. Bueno, ¿qué nos pasó a los radicales de la provincia de Buenos Aires que en el año 80, 90 discutíamos la división de la provincia de Buenos Aires en 3, que era un proyecto de quien fue gobernador? Discutíamos la autonomía municipal. O sea, ¿qué nos ha pasado ahora que estamos esperando
estamos viendo cómo el peronismo está planteando esta discusión y no somos nosotros la que la ponemos arriba de la mesa, que es una bandera nuestra, es algo que nosotros siempre luchamos y que el peronismo cajoneó. Y ahora la están sacando porque les conviene sacarla. Entonces, bueno, retomar esta bandera desde el Comité Provincia, bueno, ojalá podamos llegar nosotros a la conducción pero del comité y poder invitar nosotros a otros partidos, porque esto es algo que tiene que llevar el consenso. Y bueno, eso, pongámonos a trabajar y no abandonemos esta bandera, sigamos trabajando y ojalá podamos conducir el comité provincia para hacerlo primero que concretemos. Muchas gracias, Vero. Bueno, creo que nada más que acotar alguna cuestión más, que es la discusión esta que se viene, que es cómo hacer los estados más eficientes. Las desigualdades que van a ser más grandes, lamentablemente, en los próximos meses. Va a haber una gran diferencia entre los distintos municipios de la provincia. Algunos van a estar mucho más necesitados que otros, principalmente el conurbano. Y obviamente que la injerencia del Estado también es una cuestión importante, lo estamos viendo hoy con Vincentín, la discusión que se amerita. Respecto al financiamiento que ha hecho el Estado Nacional para con esa empresa, el impacto que va a tener la quiebra con la provincia y con los municipios de Santa Fe, inclusive con algunos municipios de la provincia de Buenos Aires también. Entonces, no es una cuestión menor discutir acerca de la autonomía y del presupuesto, y hay que hacer un seguimiento del presupuesto, aunque no nos den todas las herramientas, como responsabilidad política tenemos que tomar esa necesidad, también nosotros de hacernos más eficientes, porque el que viene es un Estado mucho más complicado todavía. Y para eso necesitamos prepararnos más, conocernos más y estar más al día de las cuestiones pendientes. Y al conocer el presupuesto no es más ni menos que conocer el mapa del poder de cada uno de los municipios, de cada una de las provincias, y analizar las herramientas que tenemos a partir de ello para poder realmente hacer política pública. Sin eso, la verdad que no tiene mucho sentido, y obviamente que acompañe el proyecto de regionalización, es importante, ¿no?, en este sentido, al entender las diferencias, pero bueno, es la tarea que nos queda por delante y bueno, da para mucho más todavía. Gracias a todos por haber estado ahí escuchando. Asumimos el compromiso de continuar en esta línea, los felicito a los tres. Muchas gracias nuevamente a Mariano, Facundo y a Vero, y nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias, y muchas gracias desde la Fundación. Gracias, Ricardo Rojas gracias y a Sergio todos. Caracachó. Gracias, Ricardo. Ustedes. Chao, gracias, hasta luego. Cierro.